Todos conocen Yu-Gi-Oh! Ya saben, ese anime del juego de cartas en el que vimos a Yugi y el Trampas Locas hacer de las suyas, y que nos inspiró a querer jugar al TCG, el cual antes era bastante simple. Ponías un monstruo en modo de defensa, una carta boca abajo, y listo. Pero lamentablemente ya no es así. Ahora el juego evolucionó tanto que si llegas a jugar con alguien que le sepa mínimamente te destruye antes de que puedas decir duelo. Pero ¿sabías que antes de que el anime tratara sobre cartas, trataba sobre juegos en general? ¿Y que algunos eran un tanto perturbadores? Así es, en el año 1998 fue cuando la verdadera primera adaptación animada de Yu-Gi-Oh! Vio la luz por parte de Toei, ese estudio que actualmente tiene varias de las franquicias que más ingresos generan año tras año, como One Piece y Dragon Ball. Esta serie adaptaba los primeros 59 capítulos del manga, es decir, la parte que no trataba del duelo de monstruos, aunque se tomaba bastantes libertades creativas al hacerlo, y no era tan fiel a este. La trama empieza con Yugi Muto, un chico bajito y de apariencia bastante juvenil al cual le gustan bastante los juegos. Debido a cómo se ve y a que es alguien amable y que no le gustan los conflictos, es que es molestado por un compañero suyo llamado Katsuya Yonouchi. Este y varios personajes más tuvieron cambios notorios en sus nombres, pero eso lo comentaré hasta que llegue a hacer el video hablando de la serie que vimos en Occidente. El abuelo de Yugi, Sugoroku Mutou, le regaló un objeto que fue desenterrado de una tumba en Egipto, cuyo nombre es el rompecabezas del milenio. Como su propio nombre indica, tiene que ser armado pieza por pieza porque, según su abuelo, el que logre esto obtendrá los poderes de la oscuridad y de los juegos oscuros. En un punto aparece un personaje llamado Tetsu Ushio, quien ve que Katsuya y Honda están molestando a Yugi y decide darles una paliza. Aunque a pesar de que le estaba haciendo un favor a Yugi, según él, lo que realmente quería era cobrarle dinero por haberlo defendido de ellos dos. El prota entonces le pide que no los golpee más, porque dice que ellos son sus amigos. Después de esto, Yonouchi, conmovido por lo que le mencionó el chico de baja estatura, se propone recuperar la pieza que le quitó a este con anterioridad, y de esta forma poder devolvérsela. Luego todos vuelven a la escuela, pero son golpeados nuevamente, a lo que Yugi, al poder ahora sí terminar el rompecabezas, tiene un cambio drástico de personalidad. Esta versión más siniestra reta un juego oscuro a Tetsu y lo derrota. A partir de aquí el prota junto a sus ahora nuevos amigos Yonouchi y Honda, así como de su amiga de la infancia Ansu y otra chica llamada Miho, empiezan a vivir varias experiencias peligrosas que los pondrían en riesgo constantemente, pero que al superarlas fortalecen cada vez más su amistad. Primero que nada lo que quiero mencionar es lo del cambio de personalidad de Yugi, ya que es de los aspectos más importantes de la trama, tanto en esta temporada como en la serie de Duel Monsters. Para este punto a esta personalidad se le solía llamar Yami Yugi, que significa Yugi oscuro, haciendo referencia a que esta versión es muy contraria a la original, llegando a ser más oscura y quizá hasta sádica, y a su vez mostrando una gran confianza. Lo que podemos llegar a pensar al ver esta temporada es que simplemente Yugi tiene un cambio de personalidad abrupto, y ya está. Pero cuando vemos el juego mental que tiene esta versión oscura con Shadi, podemos intuir que hay algo más, ya que este último cuando accede a la mente del prota, ve dos puertas, a lo que menciona que la gente suele tener solo una. Como dije antes, Yami Yugi suele ser más cruel, pero no especifiqué en qué aspecto. En el mundo de Yu-Gi-Oh! Existe algo llamado juegos oscuros, los cuales son juegos en los que dos o quizá más personas se enfrentan, pero poniendo en riesgo su salud física, mental o quizá hasta sus propias vidas, siendo el perdedor quien pagaría el precio de su derrota con alguna de estas consecuencias como castigo. Por mencionar algunos juegos que podemos ver en el anime, están el del primer episodio en el que Yugi y Ushio están atados con cuerdas sobre una edificación y por turnos tienen cada uno que voltear una carta, y dependiendo del número obtenido son los pasos que dan hacia arriba, lo que haría bajar a su oponente la misma cantidad, a lo que podríamos intuir que al final el perdedor caería hacia una muerte segura. O en otra ocasión que el prota y sus amigos se topan con un criminal, este último está armado, y Yugi lo reta a un juego en el que la única condición es que solo podrían mover un dedo cada quien, a lo que nuestro protagonista se las arregla para vencerlo, siendo el castigo hacerle creer que se estaba prendiendo en fuego. Toda esta temática de los juegos oscuros dan bastante pie para hacer una gran variedad de estos, lo cual la serie explota a su conveniencia, ya que su estructura es más episódica, es decir, que la mayoría de veces cada episodio cuenta una historia autoconclusiva sobre experiencias que le suceden a los protagonistas, pero también teniendo algunos guiños a lo que llegaríamos a ver en la siguiente temporada, como la introducción del duelo de monstruos en uno de los episodios, y este apareciendo en algunos más. Sobre algunos de los demás personajes además de Yugi, se encuentra por ejemplo Katsuya Yonouchi, a quien mencioné anteriormente. Es muy interesante ver cómo al principio es un bully, pero gracias a lo vivido en el primer episodio junto al prota, ambos se hacen muy buenos amigos, e incluso Yonouchi llega a defender a Yugi en muchas ocasiones, y podemos darnos cuenta de que en verdad es una muy buena persona, porque además de esto, él tiene una hermana a la cual va a visitar al hospital de vez en cuando, ya que ella tiene una enfermedad por la cual los doctores prefieren tenerla en observación. Sobre los demás del grupo principal también se encuentran Honda, Ansu y Miho. Sobre Ansu lo que podría mencionar es que es una chica con una actitud bastante firme y que no deja que se aprovechen de ella.
Sumado a esto, algo que la relaciona con el prota es que a este último le gusta a ella, y de hecho hasta en una o varias ocasiones, la verdad no recuerdo con claridad cuántas veces, tienen citas en las que salen solo ellos dos, y además es ella la primera persona que descubre el secreto de Yugi sobre sus dos personalidades. Honda y Miho la verdad siento que lo que más aportan durante la temporada es ser un alivio cómico, ya que en todos o casi todos los episodios siguen la misma dinámica. Miho dice o hace algo y Honda está de acuerdo con ella y le sigue la corriente. Esto a veces dando inicio a la trama de algunos episodios, como cuando esta chica quiere un reloj de edición limitada, a lo que Honda hace una inmensa fila para tenerlo, aunque al final termina siendo Yugi quien lo compra, ya que le pide que lo reemplace en la fila porque quería ir al baño y ya no aguantaba más. Todo esto dando pie a que un tipo obsesionado con relojes se los robe, y al final recibiendo su castigo por parte de la versión oscura del prota. Se me hace bastante curioso que Miho sea un personaje del grupo protagonista, porque al menos de lo que sé, ella tiene tan solo mínima relevancia en un capítulo del manga. Y otro personaje muy importante a lo largo de los episodios es Seto Kaiba, heredero de la compañía Kaiba Corporation, y quien además es fanático del duelo de monstruos. Este se transfiere a la escuela del prota y se intenta llevar bien con él para que le enseñe la carta rara que poseía su abuelo, esta siendo el dragón blanco de ojos azules, la cual roba, por lo que Yugi se ve obligado a tener un duelo con él para recuperarla. Sin embargo, este termina en empate, aunque de todas formas logra devolverle la carta a su abuelo. Kaiba es uno de los antagonistas principales, o bueno, creo que más bien el término sería recurrente, esto debido a que tiene unas personas que siguen sus órdenes, los cuales son llamados maestros del juego, personas expertas en distintos juegos que envía para que derroten a Yugi. Sin embargo, por más que lo intentan, no pueden conseguirlo, y concluyendo el arco de Seto en una parte de la recta final de la serie cuando secuestra al abuelo del prota, y obliga a Yugi y a sus amigos para que pasen por varias pruebas para poder rescatarlo, siendo el juego final de esto el duelo de monstruos, en el que ahora sí la versión oscura de nuestro protagonista consigue derrotar a Kaiba. Algo que me llamó bastante la atención sobre este personaje es que a comparación del manga y la temporada de Duel Monsters, el aspecto de este es bastante diferente, más que nada por los colores que le dieron a su cabello y vestimenta. Y por último, para terminar con los personajes, está Ryo Bakura, otro poseedor de un artículo u objeto del milenio. El objetivo de este es ser una contraparte de Yugi, ya que también tiene un cambio de personalidad bastante drástico. Sin embargo, a comparación del prota, la segunda versión de este es malvada, haciendo que las almas de muchas personas queden atrapadas en uno de sus juegos, al que en los últimos episodios invita a jugar a Yugi y a sus amigos, tornándose este en un juego oscuro en el que pondrían sus vidas en juego, ya que si alguno perdía toda su vida en este juego de rol, moriría de verdad. Otro aspecto que me gustaría mencionar es que, como ya se imaginarán, yo vi la temporada que pasaron en este lado del mundo por televisión antes de saber de la existencia de esta, por lo que se me hizo curioso que algunas de las escenas que vemos en Duel Monsters aparecieron por primera vez aquí, aunque algunas siendo algo distintas, como por ejemplo, el duelo que tiene Kaiba con Yugi, el cómo el prota y Yonouchi se hicieron amigos, o el juego mental que tiene en la versión oscura del protagonista con Shady. Y si hablamos de diferencias, esta temporada tiene algunas con el manga que adapta. La verdad no sé mucho al respecto, así que solo comentaré un par de ejemplos de los que tengo conocimiento. El primero de ellos es sobre el duelo del primer episodio que mencioné sobre los naipes. En el manga al parecer el juego es más siniestro, ya que tienen que colocar dinero sobre sus manos y apuñalarlo de tal manera que se claven la mayor cantidad posible, pero sin tener que apuñalarse sus propias manos. O cuando se encuentran con el criminal en Burger World. En el anime Yugi lo hace creer que se está prendiendo en fuego, pero al parecer en el manga sí termina incendiándose de verdad. ¡Ay, cabrón! Y si es que no conocías esta temporada de la que estoy hablando, estoy seguro de que mucho menos tenías idea de la existencia de su película secuela. ¿A poco, Citilin? Así es, también hubo un filme que fue lo último que hizo Toei con esta franquicia. No hablaré mucho sobre esta, ya que solo dura aproximadamente media hora. La trama de la película gira en torno a que existe una carta muy poderosa llamada el dragón negro de ojos rojos, y sobre un chico que la consigue. Sumado a esto, Kaiba realiza un torneo para de esta manera poder derrotar a Yugi de una vez por todas. A este también es invitado el chico que posee la carta rara. El chico tiene mucho miedo de perder en los duelos, por lo que evita jugar, y tampoco participa en el torneo. Por algunas circunstancias de la película, el dragón negro de ojos rojos termina en el mazo de Yugi, y decide no usarlo hasta que el chico tenga más confianza en sí mismo, lo cual logra al final, y así el prota consigue derrotar nuevamente a Seto. Ahora hablando del opening y el ending de la serie, el primero al principio no me parecía la gran cosa, pero conforme lo fui escuchando a lo largo de los 27 episodios me fue gustando cada vez más. También un dato que me parece relevante es que la canción es interpretada por Field of View, es decir, quienes también hicieron el opening de Dragon Ball GT. Y sobre el ending, la verdad no me encantó, pero aún así siento que es disfrutable de escuchar al final de cada episodio, y que encaja muy bien con el anime.
Esta serie de Yu-Gi-Oh se nota que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, porque no sigue una trama lineal, además de que el tono es un poco más oscuro, al menos si la comparamos con la versión del doblaje latino, porque la versión original de Duel Monsters créanme que tenía bastantes cosas que no tenían nada que ver con lo que vimos. Por decir una cosa, el reino de las sombras no existe. Lo que pasaba en muchas ocasiones era que en latino decían algo como, el que pierda irá al reino de las sombras, mientras que en la versión japonesa las consecuencias de perder eran incluso la muerte. Sí, bastante siniestro. Pero ya llegaremos a eso. Por ahora este anime también llamado Temporada 0 se me hizo entretenido, aunque no me daban ganas de ver muchos episodios seguidos debido a su formato tan episódico, pero aún así siento que es interesante de ver, aunque realmente no es necesario verlo, ya que en Duel Monsters contaron de nuevo algunas cosas que ocurren aquí, para que no se tuviera que depender de ver nada más para entenderle a la trama. Así que en mi opinión, esta temporada 0 se queda simplemente como una mera curiosidad, y quizás hasta como un anime experimental que solo recomendaría a quienes les guste profundizar más en el mundo de Yu-Gi-Oh!